Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Bueno, señores, ayer el Partido de la Liberación Dominicana emitió un documento de 8 páginas que leyó Juan Ariel Jiménez, su vicepresidente, respondiendo el mensaje del presidente Abinader. Hoy está con nosotros Johnny Pujols, que es miembro del comité político del PLD. Anunciar que también está aquí en nuestros estudios y va a conversar con nosotros el senador Dionis Sánchez, de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo. Entonces, Pujols, decía tu compañero José que es apresurado responder de inmediato. José no ha renunciado. Que eso fue una improvisación, lo del PLD en el día de ayer, lo que ustedes hicieron en el día de ayer. Eso decía el miembro del Comité Central, José La Luz. Bueno, primero que nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gran honor estar aquí con todos ustedes, un gran equipo. Sí, escuché con atención el comentario de José. Es una apreciación personal de él y lo entiendo porque desconoce cómo se construyó esa respuesta. Yo llegué temprano a la Casa Nacional. Dile compañero José para que se escuche más. Compañero, hermano, porque además le tengo muchísimo aprecio. Brillante, José La Luz. Me encantó su análisis. ¿Te cómodo La Luz con eso, compañero? Me encantó su análisis. Sí, yo no tengo problema con Paul. Lo que no, pasa es que me encantó su análisis de la situación. Hacíamos coro de cómo podíamos tener un partido de verdad, conectado con el siglo XXI, pero después él se puso en la acera de enfrente. Entonces decía, adelante. Me encantó su análisis de la situación de Ucrania. No tanto el del PLD. Tú oye que él se fue. No, pero vamos a escuchar, Pujols, escúchame. Repita lo que tú decías, que te interrumpimos y ya no te vamos a interrumpir. Me encantó su análisis de la situación de Ucrania, no tanto el del PLD, porque esa respuesta se construyó con todo el equipo técnico del partido, con todos los secretarios, los titulares de secretaría que ya habían pasado un balance, duraron varias semanas recopilando información acerca del estado de las promesas que hizo el presidente de la República, tanto en su programa de gobierno como en el discurso del año pasado, del 27 de febrero del año pasado. Y luego de balancear eso, entonces sentado, escuchando el discurso, se construyó o se afinó esa respuesta, de modo que fue una respuesta, no fue anticipada ni acelerada para nada. Yo creo que fue la respuesta correcta, sobre todo porque se puso el acento en la situación que atraviesa la República Dominicana y las necesidades que tiene la población. De manera general, lo único que se puede concluir acerca del discurso, ¿qué es lo que uno espera de un discurso de rendición de cuentas? Ustedes han abundado mucho, Julio, acerca de la naturaleza o de la forma como se debe construir en esta época, y José lo remarcó, un discurso de rendición de cuentas para las condiciones de la época, ¿verdad? Que debe ser mucho más puntual, que debe hablar de realizaciones. Yo diría que tiene que tener 2 características principales. La primera, indicar realizaciones, las cosas que se pudieron hacer, que correspondían hacerse en el primer año. De eso se tiene muy poco, hay muchas promesas, todavía en el segundo año de gobierno. Un porcentaje muy alto de las palabras que se encuentran son haremos, implementaremos, hemos dado las instrucciones, como si se pretendiera presentar un segundo programa de gobierno. Y por otro lado, lo segundo que debe tener... Pero casi todos hacen eso, o sea, en honor a la verdad. Sí, y lo segundo que debe de tener... Se le había olvidado eso, María. Yo creo que eso es algo que se debe... más allá de la rendición. Sí, y yo creo que eso es algo que se debe superar realmente. Y lo segundo es que se tienen que responder las inquietudes que tiene la población con respecto a la situación actual. Es decir, se tiene que generar certidumbre. Yo creo que el presidente fue muy optimista, pero no respondió preguntas como qué es lo que está haciendo el gobierno de manera concreta con el tema, por ejemplo, de la inflación, del aumento de los precios, que es mucho mayor en la canasta básica, con el tema del combustible. No se dirigió adecuadamente a la clase media.
a la gente que cuando va a echar combustible ya se da cuenta que el dinero no le alcanza para tarjeta de crédito cuando hace la compra. Señor Guava destacaba. Eso es para los pobres, pero también y el subsidio de los combustibles está, Johnny. El subsidio de los combustibles ayuda a todos, hay que reconocer que eso es cierto. Yo también tengo la inquietud de la clase media, pero en cuanto al combustible, ¿no ayuda a esa clase? Sí, claro que sí, y lo primero que debió hacerse fue no aumentar por resolución el margen de ganancia de los distribuidores, que fue una decisión que se tomó en este gobierno, a pesar de que se había prometido el presidente de la República que iba a someter a modificación a la ley de hidrocarburos. Todavía se está esperando eso, creo que volvió a prometerse ahora en el discurso actual. Con respecto a los apoyos que se prometieron también para los sectores más vulnerables, nosotros tenemos que decir que fue este gobierno que desmontó políticas sociales que se dejaron implementadas en el Quédate en Casa. Se habla de un incremento, por ejemplo, en la política de Supérate, ¿verdad? En la política de solidaridad del gobierno, pero ese incremento es comparándolo con el 2019, no con el 2020. Nosotros dejamos 5 y 7 mil pesos con el programa Quédate en Casa y eso fue desmontado por una decisión que tomó el gobierno. Es un programa en pandemia, hay un programa post pandemia. Y por otro lado, el hecho de que ahora el presidente haya prometido un paquete de medidas que incluyan el bono gas, los comedores económicos, implica que durante todo el año 2021 estuvo ausente de la atención del gobierno a los sectores más vulnerables. Y que ahora iba a hacer... Pero él habló de aumento en los beneficiarios y aumento en el monto, pero no que en el 2021 no se aplicaron esos programas. Pero es ahora que se aplicaron los que estaban. Los que ya se habían aplicado. Él aumenta para paliar la posible crisis que se va a generar por el tema de la guerra de Ucrania y la inflación. Es que la inflación no comenzó con la guerra de Ucrania. Pero que se puede agravar, es lo que yo entendí del discurso. Empezó con la pandemia. Entonces, nosotros entendemos que realmente fue un discurso muy incompleto. Esa es la verdad. Oli. Johnny, veo que, por ejemplo, ¿ustedes les cuestionan al presidente que se haya desmontado Quédate en Casa? Sí, que se haya desmontado tan rápidamente todavía en medio de la situación de pandemia. Okay. Es decir, ¿era sustentable de materia económica? Recuérdese que el gobierno tomó 8.500 millones de dólares prestados precisamente para paliar la situación de la pandemia, de lo cual es solamente... Entonces, ¿ustedes estaban de acuerdo con que esos recursos, en lugar de invertirlo en obra de infraestructura y en no que pueda para tampoco se invirtieron en obra de infraestructura, porque si se hubieran invertido en obra de infraestructura, la economía se hubiera mejorado muchísimo más. Yo creo que eso fue una de las grandes deficiencias, precisamente el nivel de ejecución presupuestaria. Sí, Johnny, yo tengo una pregunta muy sencilla. Sí. Yo vi que las declaraciones, yo vi un grupo de gente joven que dio esas declaraciones. ¿Fueron ese grupo de gente que hicieron ese análisis que ustedes publicaron? Me parece un análisis enlatado, pero ¿fueron ustedes los que analizaron eso o atrás estaban los dueños de los títeres? O sea, y lo pusieron ustedes como carne de cañón. Me parece eso. No, yo comprendo tu valoración y tu preocupación por el partido. Realmente los que estaban ahí, si usted se fija las caras, eran los titulares de secretarías, que son los técnicos, los que preparan las respuestas. Sí. Claudia Rite, la secretaria de Mujer, Edwin Ricardo, que trabajó con el tema de educación superior. Todo el que estaba ahí eran técnicos del partido que estuvieron trabajando. O sea, el comité político no participó nada en eso. El comité político y la dirección política del partido. Sí. Hay miembros del comité político que tienen funciones secretariales, pero no todos, y no como organismo. Ok. Entonces, cualquier otra pregunta. ¿Quién tiene más preguntas para Johnny Pujols? Sí, Johnny, el PLD hizo el análisis y también dijo que iba a colaborar con propuestas al gobierno. ¿Qué significa eso y en qué áreas? Ustedes han especificado algunas áreas, han delimitado cómo serían las propuestas, porque eso resulta interesante, porque eso se estila muy poco en la política dominicana, esa posición. Es correcto, doña Consuelo. El PLD no solamente con propuestas, sino también acompañando al pueblo dominicano, protegiendo las conquistas que se lograron en los programas sociales, porque es una tarea de la oposición, pero también con propuestas, porque la oposición tiene que hacer propuestas, debe ayudar a construir, y más en la situación en la que nos encontramos. Y para eso se va a utilizar, por ejemplo, los legisladores del partido. Nosotros tenemos
Actualmente el presidente habló de la modificación, por ejemplo, de la ley de compras, de la ley de hidrocarburos. Todos los legisladores del partido están muy atentos a eso. Ya se ha analizado, por ejemplo, la propuesta de ley de compras que se piensa someter al Congreso. Nosotros vamos a estar muy atentos. Es decir, ustedes participarán, harán propuestas, porque, por ejemplo, el discurso de ustedes fue crítico, fue un contradiscurso. Sí. No hubo propuesta. La propuesta de ustedes irán... Porque recuérdese que el discurso es del presidente. Nosotros analizamos el discurso del presidente. No, yo entiendo, pero lo que le digo es que en ningún caso, por ejemplo, exceptuando ahora que hablaste del tema de quédate en casa, no vi planteamiento. En lugar de esto, bueno, hubiéramos propuesto... Es que no era el rol en ese momento plantear nada, sino... Pero recuerde también que hay unas mesas de trabajo que ha convocado el gobierno y en esas mesas el PLD está representado. Claro. Y nosotros hemos estado haciendo propuestas y vamos a continuar haciéndolas. Muy bien. En la respuesta que ustedes dan, dicen que el presidente de cada 10 obras que anunció, solamente alrededor de entre un 7 y un 8 las que están... 7 de cada 10. 7 de cada 10 no están ni siquiera iniciadas. De cada promesa, no solamente obras, sino también programas. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que se habló de aumentar el nivel de protección para las mujeres que estaban en condiciones de vulnerabilidad y que eran víctimas de violencia, incluyendo un apoyo de 10,000 pesos. Eso se olvidó, eso no estuvo en el discurso de ahora. Pero eso no se ha implementado tampoco. Y no se ha implementado en medio de una situación muy difícil, porque si ustedes buscan las estadísticas, el nivel de la violencia doméstica ha pasado de 57,000 casos en 2020 a 75,000 en 2021. Pero no solamente eso, también la tasa de homicidios se ha incrementado y el presidente habló muy poco del tema de la seguridad ciudadana, muy poco se refirió al tema de la seguridad ciudadana. De hecho, puso el ejemplo de un municipio de San Francisco de Macorís, y luego se dedicó a hablar mucho de percepción, de cómo la gente percibía. Y el hecho de que no hablara del fideicomiso y de los fideicomisos y Catalina. Sí, también, yo creo que fue una gran derrota para el presidente de la República ese tema. También demostró que no se tiene con claridad en lo que se hace, porque a veces se anuncian medidas. Eso también se vio con el tema de la pandemia. Yo he escuchado recientemente gente decir que la población es responsable en parte de que no tenemos un mayor nivel de vacunación. Yo creo que eso es muy irresponsable, acusar a la población, cuando en realidad el gobierno dio señales que eran muy ambivalentes durante todo el año pasado. Se anunciaban medidas y luego contramedidas, se restringía y luego se quitaban las restricciones. Se abrían las discotecas y bares, pero se mantienen cerradas las aulas todavía hoy, señores. De los 5 días, muchas escuelas que estaban en jornada extendida, que tenían 5 días de docencia y más o menos 8 horas, ¿verdad? 8 horas. De 8 a 4. Están recibiendo media tanda y 2 días de docencia. Un 25% del total de horas de clase que deben recibir. Y ni hablar no mencionar Catalina significa una derrota para Luis. Catalina, porque él habló hasta de lo que viene, de lo que viene como energía, que es la energía eólica, etcétera, toda esta energía. Pero, y digo, si no hubiese pasado eso, tuviéramos un apagón. Pero no me enseñó una Catalina. Porque... Ay, doña Consuelo, la cosa más. Usted dice que no reconoce. No reconoce Catalina, ni habla del lío que tenemos con el fideicomiso. Nosotros no tenemos ninguna esperanza con respecto a que el presidente reconozca las cosas que se hicieron durante los gobiernos del PLD. Realmente eso ha sido una costumbre del gobierno, desconocer. Por ejemplo, María Elena dijo esta mañana muy acertadamente que se ha logrado una recuperación de la economía gracias al equipo técnico que se tenía y a las políticas que se habían implementado desde el PLD. Correcto, no estoy de acuerdo con el tema de la salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el presidente prometió que en junio del 2021 iba a estar vacunada el 80% de la población. Nosotros estamos en un 53%. Completamente. La población no reaccionó. Sí, pero también se tomaron medidas que por ejemplo, la gente cómo se vaya a vacunar ahora. ¿Tú entiendes que el gobierno sembró duda con el tema de la vacunación? Totalmente, mucha incertidumbre. Una última pregunta, Rebe. Te voy a hacer una pregunta. Una pregunta aquí. Pregunta y Marlene termina. Una última pregunta y te la voy a hacer al revés. Yo creo que debí empezar por aquí. ¿Qué tú entiendes? ¿En qué parte fue positivo el discurso del presidente? Más fácil. Yo creo, igual que María Elena, que se puede reconocer el tema de la recuperación económica. Hay mucho por hacer todavía con el tema de los empleos, porque ha habido... Se dijo que recuperamos los empleos prepandemia, pero eso no es verdad, porque la CEPAL ha dicho, primero eso se mide en términos relativos, porque siempre hay un crecimiento de la población, especialmente de la población económicamente activa, y la CEPAL ha dicho que hay un decrecimiento de lo más alto de la región, un -6
en términos de acceso al empleo y ni hablar de la informalidad. Entonces, pero con el tema de la recuperación económica es un puntito. Aún así, eso no se ha traducido necesariamente en tranquilidad para la gente. 12 puntos. Bueno, recuperación. Más temprano, Consuelo hablaba de generaciones. Te invito a leer el artículo de Magín de hoy, que diga recuperación o reactivación. A él no le importa, es lo mismo. Johnny, es bueno. Vemos que hay una generación joven que está asumiendo el liderazgo en el partido. ¿Cómo ustedes van a presentar esa organización política, ese segmento de la población que relaciona el PLD con los casos de corrupción que están en la justicia? Por funcionarios de la administración pasada, personas ligadas al gobierno. Entonces hay un grupo que no quiere que el PLD vuelva. ¿Cómo ustedes, gente joven que cree en su partido, cómo lo van a presentar ante esos votantes? Sí, yo creo que eso es una labor que tiene toda la clase política, que es mejorar la imagen de los partidos políticos, y claro que el PLD no escapa a esa tarea. Tenemos en ese sentido un gran reto y creo que lo estamos asumiendo con muchísima firmeza. No solamente la generación a la que yo pertenezco, sino todo el partido, porque se trata también de integrar. Hay una experiencia que se ha acumulado durante muchos años que es importante y de la que nosotros aprendemos y nos formamos con ella. Y eso significa también. Y eso significa dar. Déjalo hablar, carajo. Es que quiere meter. Déjalo hablar. No te desesperes, hijo mío. No te desesperes. Está hablando muy bien, yo digo. Me preocupa a él. Y eso significa responder oportunamente, responder con firmeza, pero también con la autoridad que da la precisión, dar datos y acompañar, hacer propuestas, pero también acompañar al pueblo dominicano en la defensa de sus derechos y de sus conquistas. Y yo creo que en la medida en que nosotros nos encaminemos en esa dirección, pues vamos a ir ganando confianza y también vamos a fortalecer el sistema de partido, porque el PLD es el líder de la oposición política y es probablemente el partido estructuralmente más fuerte que tiene el sistema de partido. ¿Qué tú piensas de tus hermanos finalmente de la Fuerza del Pueblo? ¿Qué tú piensas de ellos? Yo creo que el PLD tiene que correr su proceso, hacer una alianza con quien se debe construir esa alianza, que con el pueblo dominicano en medio de una situación tan difícil como esta. Y creo que esa es la tarea que tenemos por delante. Luego el tiempo y las circunstancias dirán lo que corresponde y el comité político tomará la mejor decisión. Bueno, pues muchas gracias a Johnny Pujols, miembro del comité político del PLD. Cambio fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.